Hola, mi nombre es Erwin. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, impartida por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En este breve video vamos a ver algunos de los temas relacionados con la unidad 5 de la materia Física General. La unidad trata sobre el equilibrio rotatorio y la dinámica rotacional. Esta materia es impartida por el Dr. Alberto Reina Maldonado. Momento de torsión. Hemos definido la fuerza como una acción que ejercemos sobre un cuerpo, ya sea un tirón o un empujón que tiende a causar un movimiento. Bien, el momento de torsión se define como la tendencia a producir un cambio en el movimiento, pero esta vez rotacional. Es decir, el momento de torsión o fuerza de torsión es un giro que tiende a producir una rotación. También es conocido como momento de fuerza, y se ve afectado tanto por la magnitud de la fuerza como por su brazo de palanca. Antes de definir el momento de torsión mediante una ecuación, debemos definir primero qué es el brazo de palanca. Bien, el brazo de palanca es la distancia perpendicular del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza. Por ejemplo, si se ejerce una fuerza F a una cierta distancia del centro de una tuerca, esta podrá girar, pero en medida de que esa distancia aumente, también lo hará la facilidad de mover la tuerca, debido a que estamos incrementando el brazo de palanca, así como lo podemos ver en la imagen, en la cual se encuentra representado como distancia de palanca. Bien, podemos ahora definir el momento de torsión mediante una ecuación algebraica, por lo cual este momento es igual a la fuerza por el brazo de palanca. Matemáticamente podemos definirlo como sigue. Las unidades de momento de torsión son las unidades de fuerza por distancia, por ejemplo, newton metro o libras-pies. La dirección del momento de torsión dependerá si éste tiende a girar en sentido de las manecillas del reloj o sentido contrario a estas, de manera que es negativo si la rotación es en sentido retrógrado y positivo si es en sentido directo. En algunos casos, es necesario descomponer una fuerza para facilitar el cálculo, ya que como mencionamos, las fuerzas deben estar aplicadas de manera perpendicular al brazo de palanca. Entonces, la fuerza se puede representar con sus componentes x y y en el plano, que se obtienen de manera trigonométrica. Así, con los componentes correctos de la fuerza, en caso de que ésta no se aplique de manera perpendicular al brazo de palanca, podemos obtener los momentos. Segunda condición de equilibrio. Existe una condición estrictamente necesaria para conseguir el equilibrio rotacional. De igual manera que se estableció que la suma de fuerzas debe ser igual a cero, es decir, que la resultante sea nula para conseguir un equilibrio translacional, es decir, que el cuerpo se mantenga en el mismo lugar y no cambie de posición, para el equilibrio rotacional también debe existir una condición que estipule que no haya momento de torsión resultante. De esta manera se pueda conseguir el equilibrio, es decir, que el cuerpo no gire, se permanezca estático. Por lo tanto, la segunda condición de equilibrio dice puntualmente: la suma algebraica de todos los momentos de torsión respecto de cualquier eje debe ser igual a cero. Esto lo podemos representar matemáticamente como indica la siguiente ecuación. La suma de cada uno de los momentos, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, nos debe dar como resultado 0. La segunda condición de equilibrio simplemente nos dice que los momentos de torsión que se encuentran en sentido de las manecillas del reloj y los que avanzan en sentido contrario a estas deben encontrarse equilibrados en magnitud. Más aún, puesto que la rotación no ocurre respecto a ningún punto, podemos elegir cualquier punto como eje de rotación. Mientras que los brazos de palanca se midan respecto al mismo punto para cada una de las fuerzas, el momento de torsión resultante siempre será igual a cero. Es más simple la resolución de los problemas, en este caso, si desde el inicio se elige el eje de rotación en el punto de aplicación de una fuerza desconocida. Si una fuerza particular tiene un brazo de palanca cero, obviamente no contribuirá al momento de torsión, independientemente de su magnitud, ya que la aplicación de la fuerza se encontrará en el centro, de manera que no genera torsión, sino más bien un efecto de compresión o de tensión. Centro de gravedad.
Todos los materiales en la Tierra, independientemente de sus características propias, tienen algo en común. Todas las partículas tienen masa. Por ende, todas las partículas en la Tierra tienen peso. Además, bajo las condiciones del planeta, la fuerza del peso es siempre ejercida hacia el centro de la Tierra, sin importar la forma y tamaño del cuerpo. En cada cuerpo existe un punto en donde teóricamente podemos considerar que se concentraría todo el peso de dicho cuerpo. Este punto recibe el nombre de centro de gravedad. Por obvias razones, el peso no actúa únicamente en este punto, pero para fines prácticos podemos calcular el momento de torsión respecto a un eje si consideramos que todo el peso actúa únicamente en un punto. El centro de gravedad de un cuerpo regular y simétrico, como una esfera, una varilla, un cubo o una viga, se encuentra en su centro geométrico. Sin embargo, existen figuras que por sus características geométricas tienen su centro de gravedad incluso fuera de su cuerpo. Por ejemplo, un aro o una dona, una esfera hueca o un neumático. Así que no necesariamente debe ser un punto fijo en el cuerpo. Absolutamente todos los cuerpos que poseen masa tienen un centro de gravedad, y aunque a diferencia de los cuerpos simétricos, es más complicado para un cuerpo irregular o sin simetría encontrarlo, existen métodos matemáticos que permiten hacerlo. Esto para fines prácticos de diseño, en vehículos automotores, aviones, cohetes o cualquier cuerpo que esté diseñado para trabajar en un movimiento constante. Según la definición de centro de gravedad, podemos asumir que cualquier cuerpo suspendido desde este punto estará en equilibrio, y realmente lo está ya que el vector resultante de la fuerza ejercida por el peso de manera vertical no tiene un brazo de palanca, o mejor dicho, es igual a cero, lo que determina que es posible calcular el centro de gravedad de un cuerpo conociendo el punto en el cual una fuerza ascendente en sentido contrario a la fuerza del peso pueda crear un equilibrio rotacional. Energía cinética de rotación. La energía cinética de rotación o energía cinética rotacional es la energía cinética de un cuerpo rígido que gira en torno a un eje fijo. Esta energía depende del momento de inercia y de la velocidad angular del cuerpo. Mientras más alejada esté la masa del cuerpo respecto al eje de la rotación, se necesitará más energía para que el cuerpo adquiera una velocidad angular. Imaginemos dos esferas, con idéntica masa y radio. Ambas se colocan sobre un plano inclinado. Una de las esferas está hecha de un material ligero, como el plástico. Esta esfera es maciza y sólida, mientras que la otra esfera en cambio es hueca y está hecha de un material más denso que el plástico. La esfera hueca rodará más lentamente, ya que toda su masa se acumula en la delgada capa que está a una cierta distancia del eje de rotación. La esfera maciza se moverá más rápidamente, ya que porcentualmente sus partículas se encuentran más cerca del eje de rotación, y por lo tanto, esas se moverán más lentamente, puesto que describen una trayectoria más corta que las partículas de la superficie. Sabemos que la rapidez lineal de una partícula que se mueve en un círculo de un radio r está dada por la siguiente ecuación. La velocidad lineal es el resultado del producto de la velocidad angular por el radio de giro. La energía cinética de la partícula con una masa definida se obtiene de la siguiente forma. Un cuerpo rígido, como el de la figura de la izquierda, se puede considerar formado por muchas partículas de diferentes masas, las cuales se localizan a diversas distancias del eje de rotación que se describe como O o punto cero. La suma de las energías cinéticas de cada partícula dará entonces como resultado el total de la energía cinética del cuerpo, de manera que obtenemos la siguiente ecuación. Sabemos que la constante, un medio y la velocidad angular son iguales para todas las partículas. Esto nos permite reagrupar la ecuación y de esta manera obtenemos la siguiente. De aquí obtenemos lo que se conoce como momento de inercia, que es representado por la letra I mayúscula. Esta magnitud vectorial refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. El momento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro, pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento. La cantidad entre paréntesis, es decir, la sumatoria del producto de la masa por el cuadrado del radio, tiene el mismo valor para un cuerpo dado
independientemente de su estado de movimiento. El momento de inercia se define por la siguiente ecuación. Es decir, si el momento de inercia es igual a la sumatoria del producto de la masa por el cuadrado del radio, que en el Sistema Internacional de Unidades se utiliza como unidad para medirlo el kilogramo metro al cuadrado, con esta definición podríamos expresar que la energía cinética rotacional de un cuerpo puede ser también expresada de manera algebraica en términos de su momento de inercia y su velocidad angular, por lo cual obtendríamos una ecuación simplificada.